descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Lo que está diciendo es: si te echas a perder, te puedo hacer de nuevo. ¿Sí me explico? Si no me está saliendo bien, ten la seguridad que te voy a volver a hacer. Es lo que está diciendo, porque dice que el trabajo, la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano. Y yo creo en un Dios de oportunidades. Y yo creo en un Dios que cuando nos echamos a perder, Él tiene la capacidad de volvernos a hacer. Y luego dice: y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Así es de que cuando de pronto pasamos por ese proceso, es porque algo mejor el Señor se trae con nosotros. Y entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré hacer yo como otros, como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh, ponga su nombre, oh Francisco, oh Luis, oh Castillo del Rey La Fe. Como barro en manos del alfarero, así sois vosotros, casa de Israel. Amén. Gracias a Dios. Padre, pedimos que tu palabra venga a nuestro corazón y queremos ponerla por obra. Queremos que nos transforme. Hoy, Señor, toma mi lengua, mi boca, mi mente, mi respiración, mis palabras, que yo pueda transmitir el mensaje tuyo. No quiero dar mi mensaje, quiero dar tu mensaje. Quiero ser solamente un portavoz, un medio a través del cual tú hablas a la necesidad de tu pueblo, y que salgamos de aquí renovados por tu palabra. Ahora dígale a Dios: yo la recibo con mansedumbre, con un espíritu enseñable. En el nombre de Jesús reprendemos todo cansancio, todo sueño, toda fatiga, toda distracción, todo espíritu que quiera estorbar que la palabra sea sembrada en buena tierra. Declare conmigo: soy una buena tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Quiero leer dos versículos más que van asociados con el pasaje que acabamos de leer de Jeremías, y es Job 23:10. Y es más, hasta les pido que les vamos a hacer el reto de que se lo aprendan de memoria. ¿Qué les parece? Job 23:10 dice: me probará, mas él conoce, mas él conoce mi camino. Diga conmigo: Dios conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. ¿Cuántos creen que después de la prueba tú vas a salir como oro? ¿Puedes creerlo? ¿Estás dispuesto a salir como oro después de la prueba? Pero hay que pasar la prueba. Me probará y saldré como oro. Y primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, están asociados con el primer versículo de Jeremías 18, del 1 al 6. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y hoy quiero hablarle de algo que es muy importante entender, porque muchas de las veces cuando no entendemos esto nos desanimamos. Cuando no entendemos los planes y los propósitos de Dios, de pronto tendemos a claudicar. Y yo creo en un Dios de milagros. ¿Cuántos pueden decir conmigo: creemos en un Dios de milagros? Normalmente los milagros los asociamos a algo instantáneo. Si de pronto el Señor hace algo instantáneo, es un milagro. Pero yo creo en Dios, en un Dios que hace milagros también a través de procesos. Y a veces el proceso puede durar un día, puede durar horas, puede durar una semana, puede durar meses, puede durar años. Y eso no quiere decir que Dios no esté obrando y que Dios no haga un milagro. Ahora, ¿por qué Dios trabaja con procesos? Bueno, porque Él tiene un plan y un propósito para nosotros. Y yo quiero compartirle un poquito hoy acerca del proceso, porque usted tiene que estar preparado. Cuando la vasija no está saliendo bien, dice el Señor: se echó a perder la vasija, la voy a volver a hacer. Y eso lleva un proceso. Eso causa cierto padecimiento. Después Job dice: Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Bueno, la prueba trae padecimiento.
Y luego primera de Pedro 5:10 dice, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de haber padecido, diga conmigo padecer, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, fortalezca, afirme y establezca. Los padecimientos son parte del proceso de Dios para llevarnos al cumplimiento de su propósito. El salmista dijo en una ocasión, el Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos pueden decir que el Señor va a cumplir su propósito, su plan? ¿Cuántos quieren que Dios cumpla su plan en tu vida? Bueno, el alfarero tenía la intención de hacer una vasija, pero cuando de pronto se echó a perder, tuvo que volverla a hacer. Porque al final de cuentas el alfarero tiene que lograr el propósito de hacer una buena vasija. Y cuando nosotros vamos caminando en esa hechura que Dios hace y de pronto por alguna razón nos echamos a perder, el Señor tiene que rehacernos de nuevo y en ese proceso hay padecimiento. Los padecimientos son parte de la vida cristiana. Quisiéramos pensar que no hay padecimientos y que todo es un lecho de rosas, pero no es así. Pero la bendición que tenemos es que todo padecimiento y todo proceso de Dios al final de cuentas dará una victoria para nuestras vidas. El proceso no es bueno, no es agradable más bien, pero conocemos el final y sabemos cómo va a terminar el final de nuestra vida. Después de haber padecido un poco de tiempo, dice Pedro, Él mismo te perfeccione. Tú estás pasando por una prueba hoy, Dios te está perfeccionando. Él te está afirmando, Él te está estableciendo y el Señor te está fortaleciendo. Y al Señor sea la gloria, amén. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. El proceso es el método de Dios para convertir una materia prima en un producto terminado. Dios no ha terminado todavía la obra en nosotros, pero dice la Biblia que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar y ahí va a haber un proceso. Hablamos el domingo acerca de la semilla que se siembra y crece y después da fruto. Eso lleva un proceso. Dice la Biblia que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Y ese proceso es doloroso a veces. Ese proceso a veces no es agradable. Pero al final, cuando Dios cumple su propósito, vamos a disfrutar de la gloria del Señor. El proceso es el método que Dios usa para convertir algo de poco valor en algo de más valor. Así como una vasija de barro. La tierra por sí misma no vale nada. Pero cuando la pasa por el proceso y la hace un producto terminado, aumenta su valor totalmente, ¿cierto o no? No es lo mismo un puñado de barro aquí en la mano que una taza fina ahí en el estante de una tienda donde venden vasijas finas, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó para que ese puñado de barro se convirtiera en una taza fina? Proceso. Hubo un proceso. Y el proceso no fue tan bueno porque esa vasija era polvo. Y después de ser polvo, se mezcló con agua. Después de mezclarse con agua, pasó por un moldeo, que en aquellos tiempos era un moldeo artesanal. Hoy hay maquinaria y cosas de esas para hacer producción en masa, pero era un moldeo artesanal. Pero después, ahí no está terminada la vasija. Tiene que pasar por el fuego. Y normalmente para cocer cerámica se necesitan 1000 grados centígrados. Lo meten en un horno con 1000 grados centígrados. Algunos esta noche ahí están en un horno como de 1000 grados centígrados, hablando espiritualmente, ¿verdad? La suegra llegó a la casa, esos 2000 grados centígrados. Están pasando por una prueba difícil y estás en el fuego. Pero no te puedes convertir en un producto terminado si no pasas el proceso. No te puedes convertir en un producto de gran valor si abortas el proceso. Y para poder pasar de un valor que tiene un simple puñado de tierra o de barro al valor que tiene una taza puesta en un estante, hubo un costo, hubo un proceso. Y eso es lo que Dios usa para convertirte a ti de materia prima a producto terminado, de algo de menos valor a algo de más valor, para convertir algo de poca utilidad en algo de mucha utilidad, para convertir algo bueno en algo mejor y para convertir algo mejor en algo más excelente. Para eso es el proceso. Ahora, yo me he dado cuenta que Dios trabaja por procesos. Dios puede hacer milagros instantáneos. ¿Cuántos creen en un Dios que hace milagros instantáneos? Pero en mi caminar, en mi experiencia personal y en mi experiencia como pastor, yo he visto que normalmente los milagros inmediatos son la excepción. La regla
son los milagros que Dios hace a través de los procesos. No sé si me estoy explicando. Los milagros inmediatos, así, aquí y ahora, convertir el agua en vino, son la excepción. Dios lo puede hacer. No hay nada para él imposible, pero normalmente Dios trabaja por procesos. Y ahorita lo voy a explicar porque en el proceso se aprende mucho y Dios quiere que aprendamos. Dios quiere que cuando tengamos la bendición sepamos valorarla, amén, y aprovecharla y emplearla para lo que realmente Dios quiere que nosotros empleemos esa bendición que Dios nos da. Entonces, todos queremos milagros instantáneos, no queremos los milagros por proceso. Normalmente a los milagros por proceso no les llamamos milagros, ¿sí? Pero sí son milagros de Dios. Usted puede ver la vida de Moisés. Antes de ser el gran libertador de Egipto, fue procesado 40 años. Josué, antes de ser el sucesor de Moisés, fue procesado mucho tiempo al lado de Moisés antes de meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. David desde que fue ungido por el profeta Samuel hasta que fue rey de Israel, pasó mucho tiempo. Y durante todo ese tiempo, con todo lo que padeció David, estuvo siendo procesado. Porque Dios traía un plan mayor para él. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo, ese tiempo de 40 años procesó el carácter de Moisés. ¿Sí? Ese tiempo que Josué estuvo al lado de Moisés estuvo siendo procesado. José el soñador, del cual vamos a hablar un poquito más, desde que soñó el sueño de que iba a ser un gran hombre hasta que lo fue, hasta que fue gobernador de Egipto, pasó por un proceso. No nos gustan los procesos, pero los procesos son parte del plan de Dios. Es más, asómbrese de esto. Aún nuestro Señor Jesucristo, en su parte humana, fue procesado. Bueno, Jesucristo fue aquí en la tierra 100% Dios, 100% hombre. Eso quiere decir que Cristo en la tierra no dejó de ser Dios, pero también fue hombre, y como hombre vino a vencer al diablo. Lo que el primer Adán había perdido, Jesucristo lo ganó, porque él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Adán fue tentado y cayó y se destruyó todo, pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús vino como Dios, pero venció al diablo como humano. Eso quiere decir que padeció lo mismo que usted y yo padecemos. Y la misma Biblia nos enseña que Cristo padeció. Mire, quiero que vea conmigo rápidamente Hebreos capítulo 5 versículo 8. Y aunque era hijo, está hablando de Jesús en el contexto y ahí está con mayúscula, por lo que padeció, la parte humana de Jesús. Y yo no sabría explicarle muy bien cómo es que Jesús es 100%, fue 100% Dios, 100% hombre. Creo que es difícil de explicarlo, pero cuando llegue al cielo le pregunta al Señor, amén. Ahora sí, asegúrese de llegar al cielo para que tenga la respuesta, porque si no se va a quedar sin respuesta. Pero Jesús en la parte humana padeció y aprendió obediencia en su parte humana. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, Jesucristo a través del padecimiento, del proceso, fue perfeccionado en su parte humana. ¿Están conmigo? En esa parte humana de Jesús fue perfeccionado. Dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La verdad es que todos estamos en un proceso en algunas o en diferentes áreas de nuestra vida. Por lo regular el proceso no nos gusta porque no hemos entendido los beneficios y que el proceso es parte del plan de Dios para nuestro perfeccionamiento. Diga conmigo, el proceso es necesario. Otra vez, dígalo. El proceso es necesario. Leemos nuevamente 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Cuál va a ser el resultado? Dios mismo los va a perfeccionar, los va a afirmar y los va a establecer. Amén. Lo que está diciendo ahí es: te va a colocar en una base firme, te va a cimentar. En ese proceso vas a ser colocado en una base firme. Vas a ser inamovible, te va a cimentar, te va a consolidar, pero además te va a fortalecer, te hará fuerte, te hará resistente a través del padecimiento y el conocimiento que éste trae espiritualmente hablando. Afirmarte significa que te va a fijar, te va a hacer inamovible y te va a perfeccionar, va a terminarte, va a darte el acabado final. El mismo os perfeccione, fortalezca, afirme y establezca. Ahora, el proceso incluye padecimiento.
No se puede lograr la perfección, la firmeza, la fortaleza de la que habla el apóstol Pedro y el establecimiento si primero no hay padecimiento. Muchos quieren lo segundo, quieren ser establecidos, afirmados, perfeccionados, pero no queremos el padecimiento. Pero el padecimiento es parte necesaria en nuestra formación. Amén. Ahora, desgraciadamente muchas veces los procesos se alargan. Y el apóstol Pedro dice, después de haber padecido un poco de tiempo, diga conmigo, un poco de tiempo. O sea, quiere decir que si el proceso se alargó, no era parte del plan de Dios alargar el proceso, porque el proceso dura nada más mientras agarramos la onda. Así es de que si tienes 15 años con el mismo proceso, es que no has agarrado la onda. ¿Sí me estoy explicando? Los procesos se alargan porque muchas veces nosotros no entendemos el plan de Dios o no nos alineamos al plan de Dios. Somos un poco diferentes al polvo, porque el polvo el alfarero lo hace y lo amolda como quiere. Nosotros a veces no nos dejamos amoldar, ¿verdad? Porque tenemos libre albedrío, nosotros tomamos decisiones y de pronto el Señor nos quiere formar y nosotros nos estamos moviendo, ¿me explico? Imagínense una taza ahí en la rueda con el alfarero y la taza, no, échame más oreja, no, hazme más grande, no. Bueno, humanamente hablando, así somos nosotros. Está el alfarero tratando de formarnos, pero nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Y por eso a veces los procesos se alargan. Yo quiero decirle que si su proceso se ha alargado demasiado, habría que ver si realmente nosotros estamos entendiendo el plan de Dios y estamos aprendiendo en el tiempo del proceso. Entonces, si tú quieres que Dios haga algo grande con tu vida, el proceso va a ser grande. A la proporción, la grandeza, la bendición de Dios normalmente va en relación o en proporción al proceso, ¿sí? Más bien el proceso es proporcional a lo que Dios va a hacer en tu vida. O sea, una vasija de cerámica linda no aparece de la noche a la mañana o por arte de magia. Lleva un proceso de preparar desde la arcilla, moldearla, pintarla y luego quemarla. El barro sin proceso no sirve, sí, pero el barro, una vez que ha sido procesado, es de gran valor. Ahora, ahí es donde precisamente entran los beneficios de ser procesados. Número uno, el proceso te añade valor a tu vida. Como le dije ahorita, no vale lo mismo un puñado de barro que una vasija terminada. El proceso añade valor. Amén. Por otro lado, vale más algo que está acabado, terminado, pulido, que algo que está a medias. Y a medida que tú vas siendo procesado, tu valor va aumentando, tu valor como persona, tu valor como hijo de Dios. Tú vas sintiéndote el valor que tienes delante de la presencia del Señor. Segundo, el proceso proporciona fuerza y resistencia. Si tú estás pasando por una dificultad y esa dificultad es parte del proceso de Dios, Dios te quiere hacer fuerte. Y Dios te quiere hacer resistente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sí, el proceso nos hace fuertes, nos hace resistentes. Él mismo os fortalezca, dice el apóstol Pedro. Y tú dices, bueno, pero ¿para qué Dios me quiere hacer más resistente? Para lo que viene por delante. Porque quizás las luchas que estás pasando hoy no son comparadas con las que vienen por delante. Y ahorita Dios te quiere fortalecer para cuando venga lo otro, tú estés listo para con la ayuda del Señor salir adelante. No sabemos lo que venga en el futuro. Dios sí lo sabe. Y Dios en esa medida nos va a fortalecer, nos va a hacer resistentes para que podamos con su ayuda tener la victoria. Amén. Amados, el barro sin cocer se desmorona. El barro después de procesarlo se hace totalmente resistente. Por ejemplo, imagínese usted una vasija de barro que está recién moldeada, recién mezclada con agua. Pues usted la golpea y se viene para abajo. O incluso una vez que le saca la humedad y está seca, pero sigue siendo puro barro, con cualquier cosita se quiebra. Pero cuando usted pasa esa vasija por fuego, una vez que pasa por el fuego, esa vasija se hace resistente. Y además se hace útil. Amén. Entonces el proceso proporciona fuerza y resistencia, y el proceso convierte algo inútil, como un puñado de barro que no sirve para nada, así propiamente como barro, en una vasija en la cual nosotros podemos disfrutar una Coca-Cola bien fría, porque Coca-Cola es la chispa de la vida. Ok, entonces, amados, convierte algo inútil en algo útil. Primeramente, añade valor, proporciona fuerza y resistencia. Tú, si estás siendo procesado en este momento, Dios te está aumentando tu valor. Si estás siendo procesado en este momento, Dios te está haciendo más fuerte y más resistente.
Yo no sé si al principio de su caminar con Dios usted con cualquier cosita se agüitaba. Y ahora, que venga lo que venga, usted permanece firme, porque el Señor en esos procesos que usted ha pasado, el Señor le ha fortalecido. Amén. Amén. Sí. Yo no sé si al principio, cuando usted iniciaba su caminar con Dios, con cualquier cosita se desmoronaba, con cualquier cosita se agüitaba y no le saludaron. Ay, no me saludó. Pero ahora usted está fuerte y resistente y no le saludan. Pues tú te lo pierdes. ¿Me explico? Usted está fuerte, usted no lo mueve cualquier cosa. En un principio la crítica. Ahí viene el hermano, aleluya, aleluya. Cada quien con la suya. ¿Se acuerdan de esa? ¿A ustedes nunca se las dijeron? A mí me la hacían cada rato ahí en el rancho donde vivía. Aleluya, aleluya. Y yo volteaba, cada quien con la suya. Oh, sí, ahí viene el hermano. Y yo llegaba con mis amigos y persínense porque llegó el santo y cosas de esas, ¿no? Y en un principio todo eso te demorona, te caes, te bajas. Pero cuando has pasado por el proceso, empieza a venir cosas y dices, no, para mí estos son palomitas, ¿verdad? Dios me ha hecho fuerte y Dios me ha hecho resistente. Es más, te voy a decir una cosa, si eres así demasiado delicadito y debilucho, necesitas una calentadita en el horno de fuego para que te hagas fuerte y para que te hagas resistente con la ayuda del Señor. Al principio el diablo te hacía como quería, pero ahora el diablo, tú te levantas y dice el diablo, ya se levantó me va a hacer la vida de cuadritos. Al principio el diablo andaba detrás de ti, ahora tú andas detrás de él, amén. ¿Por qué? Porque los procesos te han hecho fuerte y te han hecho resistente y te han convertido en algo que no era útil, pero ahora el proceso te ha hecho útil para la gloria del Señor, amén. Entonces el proceso es necesario porque también otro de los beneficios del proceso es que forma carácter. El proceso forma carácter. El mismo Zafir me dice, nos da carácter para que nada nos mueva, nos prepara para las bendiciones que Dios tiene por delante. Porque hay promesas de Dios que cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y el proceso que hoy vives te está preparando para que esa bendición te sea útil, no te aplaste, la uses para la gloria de Dios, la disfrutes. Porque si no estamos preparados, la bendición o nos aplasta, o no la aprovechamos, o la mal usamos y realmente no obtenemos el beneficio que Dios quiere para nosotros. Pero yo quiero hablarte un poquito de cosas que te van a suceder durante el proceso. Y quiero usar la historia de José. De José, un hombre que pasó por un proceso. Desde que soñó con lo que Dios iba a hacer con él, hasta que llegó a ser lo que Dios iba a hacer con él. Y aprendamos de ello. Y sepamos que si estamos pasando por un proceso, quizá Dios está tratando con nosotros como trató con José. Dice la Biblia que José soñó 2 sueños. Se los contó a sus hermanos. No tengo tiempo para explicarles toda la historia, pero lo voy explicando en partes. Y él lo cuenta a sus hermanos. Génesis capítulo 37, versículo 5. Y soñó Josué un sueño y lo contó a sus hermanos y llegaron a aborrecerle más todavía, porque en el segundo sueño José sueña y dice que él vio en el sueño que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. Y entonces Jacob le dijo, oye hijo, ¿eso quiere decir que yo y tu madre y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti? Pues es lo que soñé, papá. Pero los hermanos le aborrecieron. En el primer sueño le aborrecieron, en el segundo le aborrecieron más todavía. Y normalmente, amado, cuando tú estás en un proceso no te van a entender. José les dice cuál es el plan, cuál es la visión, pero sus hermanos no lo entendieron. Pero por otro lado, cuando José empieza a padecer, ni siquiera él entiende lo que está pasando con él. Por eso por eso digo que ni te entienden ni te entiendes. Porque José no entendía cuál era el plan, porque él había soñado que el sol y la luna y 11 estrellas se acercaban, se inclinaban ante él, y resulta que al principio fue todo lo contrario. Los hermanos conspiran para matarle, porque quiero decirte que en el proceso vas a ser atacado. El diablo te va a querer desanimar. El diablo te va a querer destruir. El enemigo va a querer acabar con el plan que Dios tiene para tu vida. Tratará de abortar el plan y acabar con el propósito de Dios, al igual que con José. Llegaron a aborrecerle tanto que dijeron, vamos a matarlo. Quisieron matarlo.
Y así como Dios tiene un plan perfeccionador durante el proceso, el diablo también tiene un plan para destruirte. Pero gloria al Señor, que si estamos bajo la cobertura, bajo la gracia, bajo la dirección y bajo la bendición de Dios y hacemos las cosas bien en el proceso, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Denle el aplauso al Señor. Y ahí en Génesis capítulo 37, versículos 18 al 20 dice que cuando ven a José que llega hacia ellos porque fue a buscarlos, dice, cuando lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. El enemigo va a querer matar el plan de Dios, matarte en el proceso. Y dijeron al uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Sí. En el proceso ni te entienden, ni tú entiendes lo que está pasando. Porque si Dios te prometió algo, ¿por qué no se ha cumplido? Y los que tú le has platicado tu sueño y el propósito de Dios para tu vida, de pronto ven que no se está cumpliendo y dicen, bueno, ¿y por qué no se cumple si tú tienes tanta fe? Algunos de ustedes han dicho, oye, si tú oras tanto, ¿por qué estás haciendo esto? Y si tú crees tanto en Dios, ¿por qué te está sucediendo esto? Porque no te entienden. Porque es parte del proceso. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces tú mismo vas a decir, oye, ¿es cierto, Señor? Pues si tú me prometiste esto, ¿por qué las cosas no cambian? Ni te entienden, ni te entiendes en el proceso. En el proceso vas a ser atacado. En el proceso vas a ser menospreciado. A José lo menospreciaron por su sueño. Pero Dios tenía un propósito con José. Y te quiero decir una cosa, y esto es algo que te debe animar todos los días. Si estás pasando por un tiempo de dificultad, esa dificultad es parte del proceso de Dios. Si tu dificultad no es por pecado, es parte del proceso de Dios. Si tu dificultad y la situación que estás pasando no es porque estás desobedeciendo a Dios, es parte del proceso de Dios, porque Él te quiere perfeccionar, establecer, afirmar, amén, fortalecer. Lo primero que tenemos que hacer en un tiempo de lucha es examinar nuestro corazón, porque normalmente cuando no estamos bien delante del Señor, pues la lucha va a venir. Y si la lucha es porque estamos mal delante del Señor, debemos ir a su presencia, arreglarnos con Él, pedirle perdón y decirle, Señor, vamos a seguir adelante. Pero si tú dices, oye, pastor, yo estoy orando, estoy ayunando, estoy leyendo la Biblia, conscientemente no estoy pecando contra Dios, creo que estoy haciendo las cosas lo mejor que puedo. Bueno, si es así, considérate dichoso porque estás en un proceso y Dios está haciendo una obra poderosa en tu vida. Y así como no entendemos, mire, la Biblia dice que así como nosotros no entendemos cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer, ¿alguien me podría explicar? Dar una explicación clara, razonable de cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer. ¿Verdad que no? Dice, así nosotros ignoramos la obra de Dios. Hay cosas que no puedes entender cómo crecen los huesos en una mujer embarazada. Van creciendo, simplemente van creciendo. ¿Qué proceso llevan o cómo sucede o de qué manera sucede? Y dar una explicación razonable no existe. Simple y sencillamente están creciendo. Bueno, así mismo, hermano, así mismo, así como no entendemos lo que sucede en ese proceso de embarazo, así tampoco no entendemos el proceso de Dios muchas veces. Pero si tú estás bien, considérate dichoso, considérate gozoso, porque al final vas a terminar como una vasija fina y de gran valor y útil para la gloria del Señor, y serás bendecido para hacer bendición. Amén. Aleluya. ¿Usted puede entender el rumbo del viento? ¿Podemos explicar el rumbo del viento? Tampoco. Bueno, así mismo cuando estamos siendo procesados. Pero lo que sí sabemos es que si estamos siendo procesados, tarde o temprano, el Señor va a terminar su obra. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar. Amén. En el proceso Dios está contigo. Tú no estás solo. Él dijo, cuando pases por el fuego, estaré contigo. Si pasas por las aguas, yo estaré contigo. El Señor ha prometido estar con nosotros. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, pasó por un desierto grande y espantoso, pero la presencia de Dios estaba ahí día y noche. Y desde la promesa que Dios te dio hasta su cumplimiento, tú puedes tener la seguridad de que Dios está contigo. Desde la visión que Dios te da hasta su cumplimiento, puedes tener la seguridad de que Dios está contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Después de que tratan de matar a José, no lo matan porque llega una compañía de ismaelitas y lo venden.
Rubén, su hermano mayor, dijo, pues vamos a venderlo. Y dice la Biblia que tomaron su túnica de colores, la mancharon con sangre de un animal, la llevaron con su padre y le dijeron, tu hijo, el que amas, murió. El padre cayó en una tremenda tristeza, un tremendo dolor, ¿sí? Y ahí empezó el proceso de José, de soñar grandes sueños. Ahora resulta que estaba en un pozo, pero del pozo ahora resulta que lo venden a una compañía de ismaelitas. Y cuando los ismaelitas llegan a Egipto, lo venden a Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. Pero Dios estaba con José. En el proceso, amados, Dios estaba con José. Génesis 39:3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová, ¿qué? Lo hacía prosperar en su mano. El proceso no era agradable. Bueno, era más agradable que estar en el pozo. Ahora está en la casa de un hombre principal, pero aún así seguía siendo un esclavo. Sí, pero ahí Dios estaba con él. Y todo lo que hacía, el Señor lo hacía prosperar. Yo quiero decirte que en la lucha, en la angustia, en la dificultad que puedas estar pasando este día, Dios está contigo. Amén. Pero sabes una cosa, en el proceso hay injusticias. Todos conocemos lo que sucedió con José. Si usted lee Génesis 39 del 11 al 16, dice que un día entró a la casa de Potifar para hacer su trabajo, para hacer su oficio, y llegó doña Poti, porque era la esposa de Potifar, Potita, ¿sí? Y llegó doña Poti y le dice, José, pues quiero estar contigo. Y José se resistió. No, señor, mi amo me ha entregado todo lo que tiene, excepto a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo yo haría tan grande mal y pecaría contra Dios? Y dice que la mujer insistió. Le estoy haciendo la historia larga, corta. Y un día entró para hacer su oficio y dijo la señora, aquí me lo descabecho al Pepe, ¿verdad? Y cuando este se vio atacado por la señora, dice, no dice la Biblia, vale más que dijo, aquí corrió que aquí quedó. No dice la Biblia que dijo así. Pero yo creo que lo pensó. El hombre salió huyendo, y cuando sale huyendo, la mujer le toma una parte de su túnica y se queda con ella. Y entonces ahora la mujer, en despecho, en odio, en coraje, porque no se cumplió lo que ella quería, lo acusa delante de su esposo y le dice, mira, el hebreo que tú trajiste vino para deshonrarme. Y yo grité y él salió huyendo. Mira, aquí está la prueba de que él vino para deshonrarme. Y va a la cárcel. En el proceso va a haber injusticias. En el proceso de pronto vas a enfrentarte a cosas que tú dices, pero ¿por qué? Si estoy haciendo las cosas bien. José estaba haciendo las cosas bien. Y algunos de ustedes están haciendo las cosas bien y estás pasando por una dificultad. Y tú dices, ¿por qué si estoy haciendo las cosas bien? Porque en el proceso hay injusticias. Pero esas injusticias son parte del plan de Dios para perfeccionarte. Algunos dicen, pastor, yo no he hecho nada malo. Yo estoy haciendo las cosas correctamente. Y lejos de que las cosas me vayan mejor, me han empeorado. Lejos de avanzar, estoy retrocediendo, estoy estancado. Pues yo quiero decirte que Dios está contigo. Y aún en medio de cualquier injusticia, tarde o temprano, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Amén. Porque en el proceso habrá injusticias. Pero en el proceso, escuche bien, aún los estancamientos y los retrocesos resultan en avance. Quiero volver a repetirlo. En el proceso de Dios, ¿en el proceso de qué? Porque hay quien está padeciendo por socarrón. Esa es otra historia. Hay quien está padeciendo porque no quiere obedecer. Eso es otra historia. Pero hay gente santa, como los de la reunión de las 7:30 del miércoles. Amén. Y dices, oye, estoy padeciendo. ¿Por qué? Porque, y resulta que a veces, en lugar de ir para adelante, tú sientes que vas para atrás. Pero quiero decirte que en el proceso de Dios, los estancamientos y los retrocesos, tarde o temprano, resultarán en un avance. Mire, José es odiado por sus hermanos. Ahora lo venden. Ahora está en casa de Potifar. Le está yendo bien. Al menos su jefe le tiene confianza. Todo lo que está haciendo Dios lo prospera. Le han entregado toda la administración de la casa de Potifar. Y tú dices, de aquí para adelante. Pero ahora resulta que hay una injusticia. Y entonces esa injusticia hace que lo vuelvan a meter a la cárcel. Y aparentemente hay un retroceso. Pero lo que no sabía José es que de la cárcel iba a ser lanzado al propósito que Dios tenía para él. ¿Sí me explico? Sí.
José está en el pozo, pero José no sabía que del pozo iba a ser lanzado al propósito que Dios tiene para él. Lo sacan del pozo, lo llevan con Potifar, ahora lo meten a la cárcel. Y José no entendía, porque en el proceso ni entienden ni te entienden. ¿Están conmigo? Y él no sabía que ese aparente retroceso era parte del plan de Dios para lanzarlo a su destino final. Y quizá aquí hay personas que dicen: pastor, yo he luchado y creo que en lugar de ir para adelante voy para atrás. No te preocupes, a veces hay que ir para atrás para agarrar vuelito. Amén. A veces hay que ir para atrás para volver a agarrar vuelo y con la ayuda del Señor terminar la carrera que tenemos por delante. José de la prisión, fue lanzado al cumplimiento del propósito que Dios tenía para su vida. Amén. En el proceso, aún los estancamientos y los retrocesos resultan en avance. Quiero que veas conmigo, lo leemos para que se explique por sí mismo. Génesis 39, 20 y 21. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Aparentemente hay un retroceso, él ya estaba bien. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahí en la cárcel, José conoció a un copero y a un panadero. ¿Se acuerdan ustedes? Y el panadero y el copero tuvieron un sueño y andaban desesperados por la mañana. ¿Qué es ese sueño? ¿Qué es ese sueño que tuve? Y José estaba ahí y lo escuchó. Dijo: yo les voy a interpretar el sueño. Y al copero le dijo: de aquí a 3 días tú vas a ser restablecido en tu puesto y vas a servir al rey la copa como se la servías antes. Y al panadero le dijo: en 3 días vas a colgar los tenis, aunque en ese tiempo no había tenis. Al panadero le dijo: tú vas a morir. Y precisamente al 3er día ejecutaron al panadero, y el copero fue a servirle nuevamente la copa al rey. Pero resulta que ahora el rey tiene un sueño, porque Dios todo lo que hace lo hace bien. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que te está aconteciendo en tu vida, quiero decirte que es parte del plan de Dios. Nomás asegúrate, eso es lo único que te pido. Asegúrate que lo que estás padeciendo no sea por desobediente y pecador, y porque estás haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios. Si tú te aseguras de eso, no importa el proceso, algo grande Dios se trae contigo. Algo bueno Dios se trae contigo. Amén. Aleluya. Conoció al copero, al panadero, y después el copero, cuando Faraón sueña ese sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿recuerdan el sueño? No haya qué hacer, ¿quién me lo contesta? ¿Quién me da la interpretación del sueño? No hay nadie. Mandó a toda la gente que sabía que él podía interpretarlo, nadie lo pudo interpretar. Y el copero dijo: ay, me acuerdo de mis faltas, porque José, cuando se fue, el copero le dijo: oye, ay, acuérdate conmigo, échame la mano con el rey, con Faraón. Y el copero, pues una vez que estaba afuera, dijo: no, pero ya, al gozo, ¿verdad? Y se olvidó de Pepito. Pero ese día se acordó, dijo: oye, yo conozco un hombre que me interpretó un sueño a mí y al panadero, y resultó tal y como dijo. Y dijo Faraón: tráigamelo para acá. Y ahí empezó la victoria que Dios tenía para José. Amén. Si tú estás en un tiempo de retroceso, de estancamiento, pero estás haciendo la voluntad de Dios, no te preocupes, porque Dios en poco tiempo puede hacer mucho para que tú llegues al cumplimiento de tu propósito. Sabes, en el proceso aprendemos dependencia. En el proceso vamos a ser enseñados a depender totalmente del Señor, porque Dios se asegurará que toda la gloria y toda la honra se la demos a Él. Mandan traer a José y le dice Faraón: me han dicho que tú interpretas sueños. Y mire la dependencia de José. Génesis 41, 16. No está en mí, no está en mí, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón, porque el proceso te hace dependiente de Dios. Pero además el proceso hace que tu paciencia se desarrolle. ¿Sabe cuántos años tardó José en llegar desde su sueño hasta el propósito de Dios? Tardó 13 años. Y normalmente nosotros queremos el final sin haber pasado el proceso, pero el proceso nos prepara para la bendición. Mire, Dios tenía que formar a José de esa manera.
porque a los 30 años iba a ser el segundo después del rey. Imagínense un muchacho de 30 años con poder y sin proceso, echa a perder Egipto, hermano. Un muchacho de 30 años sin haber sido enseñado y disciplinado y formado por Dios, echa a perder las cosas. Lejos de cumplir el propósito, se hubiera desviado de él y no hubiera cumplido Dios un propósito que no era solo para José, era para la familia de José y era para la tierra en general, para las naciones que estaban alrededor, para los egipcios, porque el propósito de Dios era muy grande. Y en el proceso José tuvo que desarrollar paciencia. Él se había visto allí en alto, y donde los hermanos se inclinaban a él, ¿sí? Pero en el proceso tuvo que aprender paciencia. Hebreos capítulo 10 versículo 36 nos dice que la paciencia es necesaria. Diga conmigo, la paciencia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque en el proceso vas a ser tentado a alejarte de la voluntad de Dios, y la única manera de en el proceso hacer la voluntad de Dios es tener paciencia, porque el que tiene paciencia va a esperar y esperar y esperar y esperar hasta ver la obra de Dios en su vida. Amén. Dele la gloria al Señor. ¿Sabe qué más sucede en el proceso? En el proceso aprendemos quebrantamiento. Antes de Dios levantarte en alto, te va a quebrantar. Antes de Dios darte todas las victorias que tú estás peleando, te va a quebrantar. Porque una persona que no ha pasado por el quebrantamiento se olvida de que toda buena dádiva viene de parte de nuestro Padre Celestial. Te va a hacer dependiente de Él para que toda la gloria y la honra sea para Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero en toda bendición que Dios tenga por ti por delante, va a haber quebrantamiento. Y quiero decirte, entre más grande la bendición y entre más grande la victoria, es más fuerte el quebrantamiento. Amén. ¿Cuántos esperamos cosas grandes de parte de Dios? Pero vas a ser quebrantado. Y no es porque Dios diga que sufra para que merezca. No, es padece para que aprendas. Te proceso para que la bendición te enriquezca a ti y no te añada tristeza con ella. Vas a pasar por el padecimiento y el proceso para que cuando tú veas la obra terminada, tú puedas decir: no fui yo, fue el Señor. El Señor está conmigo. Es por su gracia, es por su favor, es por su misericordia. Yo soy una persona muy acelerada. Bueno, creo que usted sabe que soy acelerado, ¿verdad? Y a mí me gusta, yo tengo una visión y quiero verla ya, quiero verla ya, quiero verla ya, quiero verla ya, quiero verla ya. Y Dios ha tenido que procesarme y esperar. Y hemos recibido golpes, y hemos llorado, y hemos derramado lágrimas. Mucha gente ve la taza terminada, bueno, el jarrito terminado, pero no ven el proceso. Mucha gente ve los éxitos y las bendiciones de otros, pero cada persona que ha sido levantada por Dios te tiene una historia que contar. Y no es porque Dios lo haga por el placer de yo soy Dios y que le cueste. Dios no es como nosotros los regios que decimos que le cueste al muchacho, que le cueste al muchacho. No, Dios no es así. Lo que Dios quiere es que aprendamos. Porque si Dios te va a dar una herencia, tiene que enseñarte cómo manejar la herencia. Si Dios te va a dar larga vida, tiene que enseñarte cómo poder aprovechar al máximo la larga vida. Si Dios te va a dar riquezas, bueno, los demás quédense pobres. Si Dios te va a dar riquezas, te tiene que enseñar a cómo aprovecharlas, manejarlas y usarlas para bendecir a otros. ¿Sí me estoy explicando? Y que esas riquezas no te alejen de Dios, y que esas riquezas no te manden a la perdición. Sí, yo siempre he dicho, muchas personas han perdido. Mire, todos nosotros, si nos ponemos a pensar, por allá unas 2, 3 generaciones tuvimos tíos ricos, abuelos ricos que estaban. ¿Cuántos dicen? No, mi abuelo era ¿sí? Y ahora nosotros bien amolados. Porque el abuelo, escuche, el abuelo se ocupó de dejar una herencia, pero no se ocupó de preparar al heredero. Por eso muchas empresas, hombres de grandes empresas, sus capitales se pierden en las siguientes generaciones, porque se ocuparon de darles algo bueno a su siguiente generación, pero no se ocuparon en prepararlos.
Y si Dios te va a soltar su herencia, porque yo quiero decirte que Dios tiene una herencia para sus hijos. Si eres hijo de Dios, eres heredero de Dios, y eres coheredero con Cristo de toda la gracia y toda la bendición que Dios tiene para ti. Si Dios te ha de soltar la herencia, te tiene que enseñar a manejarla, para que sea de bendición, para que la disfrutes y para que cumpla su propósito. Y cuando hablo de herencia, hablo de todas las bendiciones del Señor. Amén. Y uno de los procesos, una de las cosas que vas a aprender es el quebrantamiento, humildad. A mí me impresiona cuando José ve a sus hermanos. Imagínese un muchacho de 13 años saliendo del pozo, vendido por sus hermanos. Yo creo que el coraje está, ay, me vendieron estos. Y luego si él traía el sueño, pero cuando llegue a ser lo que yo soñé, y se van a inclinar, porque ese sueño era de que se iban a inclinar, ya los veré arrodilladitos. Bueno, si José hubiera sido yo, a lo mejor hubiera pensado yo así, ¿verdad? Pero dice la Biblia que cuando José los ve, su corazón se quebrantó, lloró. Él había aprendido quebrantamiento. El proceso te enseña quebrantamiento. Dios te quiere quebrantar tu corazón, no para lastimarte, no para hacerte sufrir, sino para poder cumplir su propósito en ti. Y así como esa vasija de barro que se convierte en una taza fina, pasa por un fuego de 1000 grados centígrados. A veces Dios nos pasa por ese fuego, pero Él está con nosotros. Y si pasas por el fuego, no te quemarás. ¿Y sabes lo que hará el fuego? Perfeccionarte y hacerte de gran valor y de gran utilidad, resistente y fuerte para la gloria y la gracia del Señor. Amén. Génesis 42:24. Se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Esa fue la primera vez que los vio. La segunda, lea esa historia de José del capítulo 37 al versículo 43. Créame, toda mi vida la he leído. No ha habido una vez que yo lea la historia de José que mi lágrima no salga cuando yo veo esto. Génesis 43:30. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas. No había rencor, no había deseos de venganza, no había prepotencia, no había orgullo, no había el deseo, la satisfacción de decir, ahora sí, vienen arrodilladitos delante de mí. No, dice, se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí. ¿Y sabes qué más hace el proceso? El proceso nos comprobará lo que dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Cuando José se descubre a sus hermanos es José. Y dijeron, ahora sí que ya nos acabó este hombre. Y José ya había entendido en el proceso que todo era parte de un plan de Dios. Y lejos de reclamarles y decirles por qué me vendieron, por qué se aprovecharon de mí, por qué fueron tan envidiosos, por qué fueron tan arrogantes, por qué me menospreciaron, por qué fue toda la injusticia que pasé con Potifar, con los ismaelitas siendo esclavo. En lugar de reclamarles esto, me gusta mucho lo que dice el capítulo 45 del 1 al 5. Léanlo conmigo. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Imagínense, el segundo después de Faraón gritando, llorando. Y oyó también la casa de Faraón. Y José dijo a sus hermanos: yo soy José. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle. Ahora sí que estaban agachaditos, ¿verdad? Porque estaban turbados delante de él. ¿Cuál era la turbación? Este nos va a asesinar, nos va a matar. Este va a acabar con nosotros y con nuestros hijos. Venimos a pedirle comida, va a acabar con nosotros. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos, vengan a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y yo creo que estaban esperando que dijeran: ahora me la van a pagar, ahora me los voy a acabar, ahora sí van a saber quién es el chepe. Y luego les dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni les pese de haberme vendido acá,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él entendió que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Dele la gloria a Dios. Amados, el proceso nos ayuda a entender el plan de Dios. Nos enseña que debemos dejar de culpar a otros por nuestras desgracias y reconocer que todo es parte del plan de Dios. Sí, Él podría decir humanamente hablando: ellos me vendieron, ellos me lastimaron, ellos me hicieron daño. Sí, pero Él dijo: no voy a culpar a Dios, a mis hermanos por todo lo que pasé, porque todo lo que pasé no era otra más que Dios tenía un propósito. Y mis hermanos solamente fueron el instrumento que Dios usó para llevarme al cumplimiento de mi propósito. Yo te voy a decir una cosa: hay gente que te ha hecho daño y tú dices: ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios permites? ¿Por qué tú permites que me hagan daño? ¿Sabes por qué? Porque ellos, sin darse cuenta, son el instrumento que Dios está usando para mandarte a ser gobernador en Egipto, para llevarte al cumplimiento del plan perfecto de Dios para tu vida. ¿Sí me estoy explicando? Y esta injusticia, porque es parte del plan de Dios. Y este menosprecio, porque es parte del plan de Dios. ¿Sí? Y este dolor, porque es parte del plan de Dios para llevarte al cumplimiento de tu propósito. Quiero que vean conmigo, ya estamos terminando, Génesis 45, 8 y 9. Les dice José: así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Sabe? José en el proceso entendió el plan de Dios. Y si hay algo que usted debe orar ahorita en este, no es el Señor, ¿por qué me traes en el proceso? Ya quítame el proceso. No, dígale: Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres enseñarme en este tiempo? ¿Sabe usted que cuando José va a morir, más bien cuando Jacob, el padre de José y de sus hermanos, va a morir, más bien murió, los hermanos dijeron: ahora sí, ya no está nuestro papá. José nos tuvo misericordia porque estaba papá, pero ahora que papá se murió, nos va a ir mal. Y me gusta mucho lo que les dice en Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En el proceso José entendió el plan de Dios. Dice: ahora pues, no tengáis miedo, no se preocupen, papá no está. No crean que me la voy a vengar. No tengan miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Amén. Si tú de repente estás diciendo: yo quiero que Dios me saque de esta situación para que vea fulano quién soy yo. Necesitas una metidita en el horno todavía, que le suba el Señor de 1000 a 1500 grados, casi hacerte chicharrón para que agarres la onda. Pero si ahorita tú estás ahorita en esa parte, todo lo que me han hecho mal, yo sé que Dios, aunque Dios no lo provocó así, pero Dios lo usó para que yo esté cumpliendo el propósito que Él tiene para mi vida. Amén. La voluntad de Dios, el proceso de Dios. Y por último, quiero decirte que del tamaño de la bendición o del tamaño del propósito será el tamaño de la preparación. ¿Cuántos quieren un propósito grande en Dios? Te van a preparar. Es más, algunos ya están siendo preparados, ¿sí? Porque del tamaño de la bendición será el tamaño de la preparación. José fue preparado, le costó la preparación, pero la bendición fue enorme. Y la bendición la describe Génesis 41, 37 al 46. Es el último que leo. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro sobre su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblar rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto.
Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sabnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Del tamaño de la preparación será el tamaño de tu bendición. Amén. Así es de que si el horno está caliente, algo bueno Dios trae contigo. Amén. Así es de que si la lucha está difícil, es porque se asemeja a una gran victoria para tu vida. Y si tú crees, tú la vas a poder ver con la ayuda del Señor. No le tengas miedo al proceso. El proceso es parte del plan. El proceso es necesario. El proceso te va a beneficiar. El proceso te va a preparar. Y como dice el apóstol Pedro, después de haber padecido un poco de tiempo, Dios mismo te perfeccione, te fortalezca, te afirme y establezca. Y entonces a Dios será toda la gloria.